Buenas tardes, mi nombre es Ailey Valeria Venegas Valdés, de la carrera Ingeniería en Biotecnología, materia Física. El día de hoy voy a presentar una reseña sobre el libro Estructura atómica y enlace químico del autor Jaume Casaboy and Gisbert. Principalmente elegí este libro ya que contiene temas que frecuentemente estaré viendo a lo largo de mi carrera. Este libro forma parte de una larga tradición en la enseñanza de la química cuántica y el enlace químico. Su importancia radica en que integra mecánica cuántica y química en un solo texto, proporcionando una visión moderna de la estructura de la materia. Explica cómo la estructura atómica influye en la reactividad química y en las propiedades de las materias. Es un puente entre la química clásica y la química computacional, ayudando a entender simulaciones y cálculos modernos. En los últimos 100 años, la comprensión del enlace químico ha evolucionado enormemente, desde el modelo de Lewis en 1916 hasta la teoría de los orbitales moleculares en el siglo XX. Y los cálculos cuánticos de alta precisión en el siglo XXI. El conocimiento sobre la estructura de la materia ha permitido enormes avances en la química y en la tecnología. Mecánica cuántica aplicada a la química. La química cuántica es la base de toda estructura atómica y molecular. El libro explica cómo los principios de la mecánica cuántica determinan la forma en que los átomos interactúan entre sí. Principales principios cuánticos abordados. Ecuación de Schrödinger, la función de onda, Psi, y su importancia para describir el comportamiento de los electrones en los átomos. Principio de incertidumbre de Heisenberg, cómo la imposibilidad de conocer simultáneamente la posición y el momento de un electrón afecta la estructura de los orbitales. Dualidad onda-partícula. El concepto de Broglie sobre cómo los electrones tienen propiedades tanto de onda como de partícula. Cuantitación de la energía. Explicación de cómo los electrones pueden ocupar ciertos niveles de energía en un átomo. Un ejemplo práctico es un electrón en un átomo de hidrógeno. No puede tener cualquier energía, sino que está restringido a ciertos niveles cuánticos. Este concepto explica por qué los átomos emiten luz en líneas espectrales específicas. Estructura atómica y tabla periódica. El libro detalla cómo la estructura electrónica determina las propiedades de los elementos. Los temas principales son la configuración electrónica y principios de Aufbau, Jundó y Pauli. Radios atómicos y tendencias periódicas, porque los elementos del mismo grupo tienen radios similares, la electronegatividad y afinidad electrónica. Cómo estos conceptos explican la formación de enlaces iónicos y covalentes, cómo la estructura electrónica influye en la reactividad química. Un ejemplo que nos plantea el libro es por qué el sodio es tan reactivo mientras que el neón es inerte, ya que la configuración electrónica del sodio es 1s, 2s, 22p, 6, 3s, 1. Muestra que tienen un solo electrón en su última capa, lo que hace propenso a perderlo y formarlo al ion Na positivo. En cambio, el neón 1s, 22s, 22p, 6 tiene una capa de valencia completa, lo que lo hace químicamente estable. Teorías del enlace químico. El libro presenta las dos principales teorías que explican cómo los átomos se enlazan para formar moléculas. Teoría del enlace de valencia. Describe cómo los enlaces covalentes se forman por el solapamiento de orbitales atómicos. Explica hibridación de orbitales, sp, sp2, sp3, etc. Permite predecir geometrías moleculares con la teoría del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Un ejemplo es el metano. Tiene una geometría tetrádica porque los orbitales del carbono se hibridan, formando 4 enlaces equivalentes con los hidrógenos. Teoría de orbitales moleculares. Explica cómo los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares. Justifica la existencia de moléculas paramagnéticas como el oxígeno. Permite comprender sistemas conjugados y la estabilidad de moléculas aromáticas. El ejemplo que nos menciona es por qué el oxígeno es paramagnético. La teoría de los orbitales moleculares predice que el oxígeno tiene electrones desapareados en orbitales, lo que confiere propiedades magnéticas.
estados físicos de la materia y su estructura cristalina. El libro también explora cómo los átomos y moléculas se organizan en diferentes estados de la materia. Sólidos cristalinos, explicación de redes cristalinas y sistemas cúbicos hexagonales, etc. Comparación entre sólidos, iónicos, metálicos, covalentes y moleculares. Introducción a la teoría de bandas de energía, clave para entender los semiconductores. Un ejemplo es por qué el silicio es un semiconductor, porque su estructura de bandas permite la conducción de electrones solo bajo ciertas condiciones de excitación energética. Aplicaciones y conexiones a otros campos. El conocimiento de la estructura atómica y el enlace químico es fundamental para múltiples áreas científicas, tales como la biotecnología, comprender la estructura de las biomoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos, depende de estos conceptos. En la nanotecnología, el diseño de materiales avanzados, como nanotubos de carbono y grafeno, se basa en la química de los enlaces. En la química computacional, los métodos cuánticos permiten modelar moléculas con gran precisión. En la medicina y farmacología, bien aquí entra tanto la biotecnología como la nanotecnología, ya que la estabilidad y reactividad de fármacos depende de la teoría del enlace. ¿Por qué tendrías que leer este libro? Bueno, como mi recomendación de explicaciones detalladas y progresivas, adecuadas para estudiantes de nivel universitario. Da relaciones sobre las teorías con aplicaciones modernas, presenta modelos tanto clásicos como avanzados en el enlace químico, incluye problemas para aplicar los conceptos aprendidos, bien como antes los mencioné, ejemplos. Estos vienen como problemas que tú mismo puedes resolver para ver qué tanto tú has adquirido ese conocimiento del libro que estás leyendo. Bueno, algunas de las posibles dificultades que yo encontré en este libro son que algunos temas que requieren conocimientos previos, como tanto matemáticas y la mecánica cuántica. Bien, yo no tenía conocimiento previo de mecánica cuántica y este fue uno de los principales conflictos que yo tuve al leer el libro. La teoría de los orbitales moleculares puede ser difícil de entender si una práctica antes o una práctica adicional. Bueno, como conclusión, este libro llamado Estructura atómica y enlace químico de Jaume Casavoy y Gisbert es un libro esencial para cualquier estudiante que quiera entender a profundidad cómo los átomos y moléculas se organizan e interactúan, como una combinación de teoría rigurosa y aplicaciones prácticas. Es una referencia clave para esta química moderna. Si estudias biotecnología, ingeniería química o cualquier disciplina relacionada con la química, este libro te dará una base solidaria para comprender la estructura y el comportamiento de la materia a nivel molecular. Muchísimas gracias. Con esto finalizo mi video. Gracias por su atención brindada.